Muy buenas noches, bienvenidos al debate municipal hacia la alcaldía de Soria. Como rige la ley electoral, debate a 4 con aquellos partidos que en la actualidad tienen representación en la capital soriana, que no son otros, y ya les pasamos a saludarles sin más dilación. Ciudadanos, con Jesús de Lózar, muy buenas noches. Gracias por estar aquí esta noche de jueves en este debate municipal. Soria en Común, Teresa Madrid, candidata de Soria en Común a la alcaldía de Soria. Muy buenas noches. Yolanda de Gregorio, candidata del Partido Popular a la alcaldía de Soria. Buenas noches, Iván, gracias por invitarnos a estar aquí en este debate. Y alguien ya por todos conocidos, actual alcalde y candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Soria. Muy buenas noches, Carlos Martínez. Hola, buenas noches, Iván. Gracias por estar con nosotros. Paso a resumirles la dinámica de este debate municipal que hemos distribuido en 6 bloques con 3 rondas de intervenciones que van a ser por el orden en el que he ido saludando a los candidatos. Van a ser 3 rondas, 2 intervenciones de 1 minuto y medio y otra a modo de conclusión de 1 minuto. Antes los candidatos tendrán 1 minuto para introducir esas líneas generales globales de su campaña electoral, de su programa, y finalmente tendrán ese minuto de oro donde o bien se puede hacer el silencio o pueden hacer todo el ruido que quieran. Vamos a comenzar sin más dilación con ese minuto introductorio. También tenemos que decir que el tiempo que no se agote no se va a volver a recuperar. Si tienen 1 minuto y medio pueden aprovecharlo, si no lo gastan, si no lo consumen, no se va a sumar en posteriores intervenciones. Tenemos a los mandos a Alejandro Calvo, que es compañero integrante de Promecal Soria y además es presidente del Comité de Árbitros de Soria y miembro de la Delegación Provincial de la Federación de Castilla y León de Baloncesto. Ahí es nada para tomar todos los tiempos. Comenzamos ya. Jesús de Lózar, 1 minuto para desgranar esas líneas de su programa electoral. Buenas noches. Bueno, yo vine a Soria en 1980, hace ya 39 años. Con mi mujer y mis 2 hijos. Venía de Madrid y voluntariamente vine, o sea, nadie me obligó a venir a Soria. Yo, siendo de Burgos, quería contribuir ayudar a contribuir a la construcción de Castilla y León como autonomía, que en aquella época, en los años 80, se empezaba a construir. Pero estoy aquí porque quiero que Soria sea una tierra de oportunidades, para que podamos elegir entre salir de Soria o quedarnos, para que todos podamos vivir y trabajar aquí, para que nuestros hijos puedan elegir entre quedarse o irse, para que no sea una obligación tener que irse, para que puedan elegir quedarse. Y eso se puede hacer sacando a Soria de la discusión partidista, para garantizar un futuro entre todos. Finalmente, quiero decir que Ciudadanos tiene un equipo capaz de generar consensos y, como hemos demostrado, trabajar defendiendo los intereses de los sorianos. Bien, pues muchas gracias, señor de Lózar. Le han sobrado 4 segundos. A continuación vamos a dar paso a la candidata de Soria en Común a la alcaldía de Soria, Teresa Madrid. Adelante. Sí, Soria necesita soluciones ya, soluciones concretas a los problemas reales y cotidianos que tienen los ciudadanos de nuestra ciudad. Necesitamos solucionar la circulación caótica que actualmente tenemos. Necesitamos una ciudad accesible, sostenible y que apueste con fuerza por el transporte público. Hay que acabar con los más de 1000 socavones que llenan nuestras calles y recuperar de una vez el casco viejo. Necesitamos acabar con la desbocada subida de impuestos y tasas. Necesitamos suelo industrial, hay que luchar por el polígono de Valcorba y tener el polígono de las Casas en una situación decente. Necesitamos apoyar al comercio local, el comercio que sostiene nuestros barrios. Necesitamos un plan de vivienda pública. Sobre todo, necesitamos más participación, que se oiga la voz de los sorianos en el ayuntamiento. En definitiva, necesitamos soluciones sensatas, económicamente viables y de consenso, que son las que proponemos desde Soria en Común. Muchas gracias, Teresa Madrid. A continuación, la candidata del Partido Popular, Yolanda de Gregorio, su minuto. Vale, buenas noches y muchas gracias por invitarme a este debate. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los telespectadores por escucharnos y por la paciencia que van a tener en 2 campañas electorales tan seguidas y que nos vamos a desgranar nuestros programas electorales. En este minuto espero poder transmitir a todos los sorianos realmente cuál es nuestro programa electoral. Queremos que Soria sea la ciudad de las oportunidades, queremos que Soria sea la ciudad de los jóvenes, la ciudad de nuestros mayores.
La ciudad de la inversión y el empleo, la ciudad de la educación, la ciudad del turismo, la ciudad del comercio. Y para ello proponemos una ciudad de calidad, una ciudad integral, una ciudad en la que se basará en una reducción de la presión fiscal, en un mayor catálogo de oferta educativa, tanto en formación profesional como universidad, en una serie de actuaciones de ocio, de cultura y de deporte, en la integración de las personas mayores y de los inmigrantes, en un catálogo extenso de inversiones. En Soria no vive solo, Soria tiene futuro y le vamos a dar futuro a nuestra Soria. Bueno, pues casi lo ha clavado, señora de Gregorio. A continuación, Carlos Martínez, candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Soria. Adelante. Muchas gracias, Iván. Muy buenas noches. Tenemos una oportunidad para sumarnos al futuro de progreso que se abrió el pasado 28 de abril con la celebración de las elecciones generales. Durante estos años y gracias a la confianza mayoritaria de la ciudadanía hemos compartido estabilidad política en un convulso panorama nacional y autonómico. Entre todos hemos sabido compartir un proyecto de transformación y de cambio absolutamente indiscutible por nadie. Ahora es el momento de hacer balance y de asumir también compromisos, con el crédito de las realidades, con el crédito de los hechos y de lo realizado hasta la fecha, con la garantía de haber sabido saltar en la conjugación del vamos a hacer al estamos haciendo y con el aval de un equipo de gobierno que se ha dedicado a trabajar y a no confrontar, se ha dedicado a reivindicar y a exigir lo que por justicia nos corresponde a los sorianos, huyendo de los dogmas identitarios partidistas. Esta misma mañana presentábamos 225 acciones de gobierno, fruto de la colaboración y la participación activa de la ciudadanía, de los colectivos que la representan y del nuevo equipo de gobierno que pretende ponerlas en marcha. 225 acciones que van a seguir a hacer avanzar a Soria hacia el futuro. Muchas gracias, Carlos Martínez, candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Soria. Un par de detalles antes de dar comienzo a ese primer bloque. En primer lugar, nuestro máximo agradecimiento, como no podía ser de otra manera, al Campus Duques de Soria, desde donde estamos celebrando este debate municipal A4. Otro par de detalles: en el ecuador del debate vamos a tener una pausa publicitaria de 5 minutos en la que los asesores aquí presentes en la sala van a poder acercarse y hablar con los diferentes candidatos. Y un tercer detalle: desde sus hogares pueden participar por medio de Twitter con el hashtag debate8soria, desde ya pues comentando las diferentes propuestas, criticando, animando, etcétera, etcétera, lo que ustedes consideren necesario. Y vamos allá con el primer bloque dedicado al urbanismo y la movilidad. Es sin duda la carta de presentación de toda ciudad, que viene determinada por ese urbanismo. En los últimos años, Soria, como lo ha hecho otras ciudades del territorio nacional, ha avanzado camino de la peatonalización, creando espacios más o menos más amables para el peatón. Es algo visible y atento a críticas, como no podía ser de otra manera, y discusión, porque nunca llueve a gusto de todos. Hay quien opina que hay que seguir este camino, avanzando hacia la peatonalización, mientras que otros consideran que tal vez es momento de abrir más espacios para el tráfico rodado o que ambas esferas convivan. Aquí entrarían asuntos como futuras intervenciones, proyectos urbanísticos, barrios, pedanías, porque asuntos como la movilidad es bastante amplio y tienen cabida en este bloque. Comenzamos por Jesús de Lózar, minuto y medio, adelante. Voy a tratar 5 temas muy rápidamente. En cuanto al modelo de ciudad, nosotros queremos una ciudad segura o más segura, inclusiva, es decir, que sea para todos y para todos los barrios, sostenible y compacta. Quiere decir que vayamos rellenando los huecos que se están produciendo fundamentalmente en el casco. Que tenga también menos ruido, más árboles y que se pueda andar tranquilamente por las aceras sin peligro de caídas. En cuanto a los barrios, hay un problema fundamental que es el de la falta de conectividad, es decir, no hay internet, o no hay internet con la suficiente capacidad. Ahí lo que planteamos es que tiene que declararse la internet, la conectividad, como un servicio público que garantice la prestación de ese servicio para todo el mundo. En cuanto a la peatonalización, entendemos que, por ejemplo, al final del Espolón se puede plantear, a la esquina del Espolón, con el comienzo de Mosquera de Barnuevo, priorizar el paso de los peatones sobre el de los vehículos en ese paso de cebra que hay al final del Espolón y el comienzo de Mosquera de Barnuevo, priorizando, insisto, en el paso del peatón. Hay un problema fundamental que nosotros, por lo menos, reconocemos que existe, que es el de la desconexión norte-sur. Nuestro compromiso es estudiar la viabilidad económica y técnica para buscar una solución a ese problema que entendemos que sí existe y, en su caso,
a una consulta popular. En cuanto al casco, planteamos impulsar la instalación de equipamientos como el auditorio, la Escuela Oficial de Idiomas, bonificaciones fiscales y crear la figura del agente de dinamización. Muchas gracias, Jesús de Lózer. Se acabó el tiempo de su intervención. A continuación, Teresa Madrid, candidata de Soria en Común. Adelante. Sí, nosotros también creemos que tenemos que ir hacia una ciudad compacta, cómoda, amable, pero sí que somos conscientes de que existe un problema real de conexión entre norte y sur que hay que solucionar y además hay que darle una solución rápida. Nosotros abogamos por una solución intermedia entre peatonalizar y dejar paso a los coches, que sería abrir un paso de lunes a viernes a una velocidad mínima, unos 20 kilómetros, y en un horario determinado, para darle solución a ese problema real que existe. Tenemos un problema muy grande de accesibilidad en todos los barrios de la ciudad. Hay que hacer una ciudad accesible. Los planes integrales de asfaltado y arreglo de aceras es algo que hay que acometer ya, porque es un problema que venimos arrastrando desde las últimas legislaturas y hay que solucionar. El casco viejo, hay que de una vez darle una solución a los espacios degradados, que son muchos y nos lo están reclamando. El mobiliario urbano, hay muchas zonas que el mobiliario urbano pasa lo mismo, o no tiene ningún sentido como está hecho, o tiene carencias del mismo. Hay que ir hacia una mejora continua del mobiliario urbano. Hay que apostar por el transporte urbano, eso es imprescindible con el modelo de ciudad que tenemos. Nosotros abogamos por hacerlo gratuito para todos los empadronados, por una parte para solucionar el problema de movilidad, pero por otra parte además para fomentar el empadronamiento, que es algo que también es necesario en Soria. Muchas gracias, Teresa Madrid, por sus propuestas. A continuación, Yolanda de Gregorio. Bueno, nosotros pensamos que estamos sufriendo el modelo de ciudad de Carlos Martínez desde hace 12 años, un modelo en el que no estamos totalmente de acuerdo. Nosotros consideramos que tenemos que ser la palanca de cambio, una palanca consensuada con todos los grupos políticos que formen parte del ayuntamiento para cambiar este tipo de modelo de ciudad, que es el que nosotros no estamos de acuerdo. Nuestro modelo de ciudad, lo he dicho antes, nuestro modelo de ciudad es un modelo de ciudad de calidad, un modelo de ciudad integral. Y sobre todo es un modelo de ciudad el que no nos gusta porque la ciudad está dividida en dos, impracticable para todo el mundo. Hay que compatibilizar la peatonalización, porque es necesaria, pero también con el tráfico de vehículos. Tenemos que ser capaces de hacerlo y para eso nosotros proponemos que se haga un túnel que va desde la calle El Ferial hasta la zona del Alfonso VIII y vamos a apostar por él, porque yo tardo todos los días 15 minutos en ir a trabajar cuando antes trabajaba 5. También apostamos por el tráfico público gratuito a todos los empadronados, pero también con microbuses más pequeños y ampliar a barrios y a la gente del polígono industrial que nos lo está demandando. Eliminaremos el semáforo fotomulta. ¿Por qué? Porque creemos que también hay medidas que se pueden establecer que son diferentes que solamente el sancionador. También hay labores preventivas que nosotros estamos por ellas. También subvencionaremos la rehabilitación de viviendas, tanto del casco antiguo y el casco viejo, como del resto de la ciudad, porque también nos lo demandan los sorianos, y los sorianos quieren otra imagen de ciudad. También haremos una rotonda en el Cerro de Castejón, porque Asamis y la gente del tanatorio también demanda una nueva ciudad, un nuevo aspecto, y ahí nosotros vamos a hacer mucho hincapié y trabajaremos por ello. Muchas gracias, Yolanda de Gregorio. Hay que decir que aunque los tiempos están tasados por alusiones, etcétera, vamos a convertir esto, en la medida de lo posible, en un diálogo, que tampoco esto se convierta en varios monólogos que discurran por vías paralelas. Carlos Martínez, su oportunidad. Bueno, ganas dan, ¿no?, de entrar en fondo a algunas de las propuestas ocurrencias, ¿no?, que se han puesto encima de la mesa, ¿no? Algunas de algunas administraciones, competencia exclusiva de algunas administraciones y otras que tenemos que resolver como ayuntamiento, pero yo creo que plantear un modelo de ciudad tiene que ir desde una perspectiva global de la misma, ¿no? No con propuestas individuales, ocurrencias individuales en un barrio u otro de la ciudad, sino de una visión integral globalizada de que cada una de las acciones se enganche en algunas de las estrategias, ¿no? Y por eso nuestro modelo de ciudad parte necesaria y obligatoriamente por mantener el volumen de inversión importantísimo que estamos desarrollando desde los últimos 10 años. 75 millones de euros en plena crisis económica es lo que se ha invertido en esta ciudad en los últimos 12 años, a razón de medio millón de euros de licitación de obra pública al mes. El último año, solamente en el capítulo autorizado del Ayuntamiento de la ciudad de Soria, 14 millones de euros. Estos 4 últimos meses,
4 millones de euros. Inversión que genera empleo, inversión que genera el mantenimiento y el crecimiento de los servicios públicos, inversión que genera bienestar ciudadano, desarrollo económico y social, inversión que se hace en la mano participada de los colectivos de la ciudad, aplicando la política de transparencia y de gobierno abierto, e inversión que también, lógicamente, hace que mantengamos unos niveles de calidad de vida superiores en la prestación de servicios públicos que otros territorios. Esa es la clave de nuestro modelo de ciudad, y luego en el resto de tiempo que nos va a permitir en este bloque, que tiene otros 2 turnos más, detallaré mucho más en concreto algunas de las acciones e inversiones que vamos a trasladar en estos próximos 4 años. Muchas gracias. Pues como bien apunta Carlos Martínez, quedan otros 2 bloques, uno de 1 minuto y medio, y ya la conclusión de 1 minuto inaugura esta segunda ronda Jesús de Lózar, candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Soria. Adelante, Jesús. El tema de la fiscalidad. El tema del urbanismo, tenemos otra segunda ronda dentro de este tema. Digamos que hay 3 rondas dentro de cada bloque y ahora corresponde, continuamos hablando de urbanismo y movilidad, que seguro que Ciudadanos tiene alguna propuesta más. Sí, yo insisto básicamente en 2. Una es en el asunto del reconocimiento de la existencia de que hay un problema, de falta de conexión entre el norte y el sur, y yo creo que eso es un problema que es básico, que hay que abordarlo y que no se puede plantear que no existe. Y por otra parte, el problema de la ciudad compacta, es decir, de la necesidad de que hay que revitalizar el casco, y en el casco hay que hacer inversiones de equipamientos. Nosotros pensamos que ha sido un error craso la modificación puntual de las traseras de la Audiencia, y en ese sentido nos hemos opuesto, porque creemos que no es la forma de revitalizar el casco. Para que el casco tenga vida hay que, por una parte, dinamizarlo económicamente y, por otra parte, dotarlo de equipamientos que tengan suficiente capacidad tractora. Y creemos que la Escuela de Oficial de Idiomas, por ejemplo, o incluso otras dotaciones pueden servir para constituirse como elementos tractores de la actividad. Si no hay una actividad de este tipo, al final el casco se va a ir muriendo, desgraciadamente. Muchas gracias, Jesús de Lózar. Turno para Teresa Madrid. Adelante. Sí, yo quiero hacer hincapié también en que al final hay un consenso entre todos los grupos, excepto el equipo de gobierno actualmente, en que existe un problema real de circulación y de movilidad en la ciudad. Es decir, al final, actualmente, después de estos años de legislatura, la ciudad se ha transformado mucho, pero la sensación que hay no es que ha ido mejor, sino que existe mucha mayor problema de circulación, muchos mayores problemas de movilidad, y que son problemas reales y cotidianos que tiene la gente que tiene y que hay que darle una solución ya, porque es cierto que está sobre la mesa el plan de movilidad, pero es un plan de movilidad muy a largo plazo que no da solución a los problemas reales que tenemos hoy, y que son el problema de movilidad de circulación, el problema que existe con el transporte urbano, porque en su día no se hizo una buena planificación cuando se hizo la peatonalización tan excesiva que se hizo. Se hizo una peatonalización muy rápida, muy excesiva, que no fue en paralelo a un buen desarrollo ni del transporte urbano ni del carril bici. Y ahora nos encontramos con esos problemas arrastrados y que tenemos que darles una solución. Y nosotros creemos que una de las soluciones es esa, ¿no? Conectar norte y sur, buscar una solución para darles el problema, a la vez que le damos un impulso tanto al transporte urbano, al autobús y al carril bici, ¿no? A todos los transportes públicos, porque hay que ir hacia una ciudad más fluida, con mayor comodidad, porque al final Soria, por el tamaño que tiene, pues no tiene sentido. Muchas gracias, Teresa Madrid. Se le agota el tiempo, sí, como ha podido comprobar en su pantalla. Yolanda de Gregorio. Bueno, pues adelante. Mis primeras palabras van a ser que, menos mal que Carlos Martínez me ha reconocido que necesitamos un modelo de ciudad integral. Sus palabras ha dicho que necesitamos un modelo de ciudad integral y coincidimos en eso, tenemos la misma idea de modelo de ciudad integral. Pero nosotros además apostamos por más actuaciones de las que he dicho en el momento. Nosotros queremos recuperar las murallas y la zona de Torre, queremos hacer la iluminación, y hay que decirlo, la iluminación de Soria para que entre a formar parte de una ciudad Starlight. Nosotros también vamos a poner un semáforo en la barriada hasta que se acabe las travesías, las obras de las travesías. También potenciaremos la red de juderías y fomentaremos sus rutas. También vamos a hacer un plan de movilidad y accesibilidad que nos vienen demandando no solamente los sorianos, sino también la gente que nos visita, porque yo no quiero más personas mayores que se caigan por la calle, yo no quiero más accidentes de circulación, y sobre todo vamos a posibilitar que tengamos una ciudad fluida, una ciudad 30 en determinados tramos, porque yo no quiero que los ciudadanos de Soria se vayan a los extrarradios,
quiero que vivan donde quieran, pero sobre todo que vengan a comprar al centro, porque este plan de movilidad y esta situación ha hecho que nosotros ahora mismo, los comerciantes de Soria, estén como estén. ¿Y cómo están? Fatal, que es lo que nos dijeron ayer. No hay, es decir, la peatonalización ha hecho que no tengan la situación del comercio como se lo merecen. Son muchas las actuaciones que llevamos en nuestro programa electoral, pero sobre todo actuaciones de escuchar a la gente, trabajar por la gente y que sea un modelo de ciudad, que lo vengo diciendo, integral, y por eso le doy las gracias. Y también le digo, alcalde, este año solamente, el 2018, invirtió un 20% en infraestructuras, en inversión capítulo 6, 25 al 30%. Yolanda de Gregorio. 13,5 millones de euros en el capítulo autorizado. Ojalá alguna administración pública de la que usted sea responsable diga lo mismo. Pero es que además escucharle decir que quiere menos accidentes de circulación y precisamente en la anterior intervención decir que quería retirar el semáforo de esa Cuesta Serena es una incoherencia total y absoluta. Además, escucharle, déjeme hablar que lo he dejado hablar perfectamente. Escucharle hablar de que quieren recuperar la muralla o que quieren ejecutar las travesías, cuando estuvo al frente de la subdelegación de gobierno, negó el pan y la sal a esta ciudad, precisamente negándole la cesión de la propiedad de la muralla y negándole las travesías, clama al cielo. Pero vámonos al lío de la movilidad. Planteemos la movilidad desde el punto de vista global también de la ciudad, no solamente la movilidad de los vehículos rodados, sino la movilidad de los peatones. Quiero recordarles que la peatonalización de Mariano Granados venía recogido en un plan consensuado con la Federación de Comercio de Soria, con todos los comerciantes de la ciudad. Y por tanto es una propuesta no improvisada, sino precisamente en un momento de crisis económica apuntalada y que fue una apuesta global de todos los grupos políticos. Recuerdo en el Salón de Plenos, que luego se torció por la negativa del Grupo Popular. Pero tenemos que ir a más de. Hablan de una ciudad compacta, pero para ello tenemos que recuperar las zonas degradadas de la misma. Y ahí está la propuesta que llevamos para la recuperación de 9 hectáreas de terreno en las márgenes del Duero, la modificación de planeamiento de las laderas del Midón, la modificación de planeamiento de la plaza, de las traseras de la Audiencia para convertirlos en un nuevo espacio público, porque queremos adoptar el urbanismo como herramienta para que los espacios públicos puedan volver a ser espacios de convivencia. Y el ejemplo más claro lo tenemos aquí en Los Pajaritos y en Mariano Granados con el uso que se le está dando. Se me ha ido un poco, pero es por la intervención. Un minuto, sí. Por la interrupción de Yolanda de Gregorio le hemos permitido esos 2 segundos o 3 o 4. Jesús de Lózar, un minuto dedicado a este bloque, después hablamos de fiscalidad, pero vamos a agotar este bloque con un último minuto a modo de conclusión, o utilícelo como usted quiera. Sí, yo creo que el problema fundamental, insisto, desde el punto de vista de lo que es los problemas que tienen los ciudadanos, es el de la falta de conexión entre norte y sur. O sea, hay muchos más problemas en el casco, etcétera, pero yo creo que eso es un problema que tenemos que abordar, y si no lo abordamos nos encontraremos con que la ciudad estará siendo escindida y dividida. Y por tanto, insisto, evidentemente no es un problema de fácil solución, porque hay un parking, hay un pliego en el parking y, por tanto, si la solución es el túnel o la solución es la utilización de una tarjeta que permita circular por debajo del parking, en cualquier caso hay que tener en cuenta que existe ese pliego y, por tanto, hay que analizar las consecuencias de la modificación del pliego. Es decir, no podemos aventurar una solución sin analizar en particular y en detalle cuál es el pliego y el posible perjuicio que se pudiera ocasionar al adjudicatario de la concesión. Por eso insisto que hay que hacer un estudio de viabilidad, pero creo que hay un problema y ese problema hay que resolverlo. Muchas gracias, Jesús de Lózar. Teresa Madrid, adelante. Sí, yo por cerrar este apartado, sí, yo estoy de acuerdo en que hay un problema real de movilidad, de caos circulatorio, al que hay que dar una solución real y concreta. Creo que el plan de movilidad que está sobre la mesa no da una solución concreta, porque la raíz del problema es la conexión norte y sur, y las propuestas que se han hecho no le dan una solución, o por lo menos no a corto plazo, y hay que dar esa solución. Y sobre todo eso, y además otra cosa que me parece fundamental, que es que hay que acabar con la inversión asimétrica que se está haciendo en la ciudad. Es decir, se ha efectuado mucha inversión en el centro, es algo que hemos visto durante estos años, y los barrios se han quedado desatendidos. Hay que dar soluciones a todos los barrios de Soria, porque hoy por hoy vemos que están desatendidos y muchos con espacios degradados, con las aceras levantadas, los planes de asfaltado, que luego si hay tiempo iremos a ellos, han sido un desastre durante estos últimos años. Gracias, Teresa Madrid. Veo que está atenta al reloj, ¿no? Se le acaba el tiempo. Yolanda de Gregorio, candidata del Partido Popular. Bueno, pues yo lo que le digo al señor Carlos Martínez, que yo no he dicho no a la peatonalización, he dicho la peatonalización unida al vehículo. Es decir, vamos a compaginarlos los dos.
Y el tema, la inversión en las murallas, mire, usted tiene que tener en cuenta que la cesión de las murallas se hicieron cuando fui subdelegada del Gobierno. Cuando fui subdelegada del Gobierno, mírelo. Siguiente, las travesías, usted, ya le digo, usted ha conseguido dinero, yo voy todos los días y paseo, y lo único que se está haciendo es cortar los árboles y tapar los tocones con cemento, señor, que todos los días paso. Entonces, mi modelo de ciudad no es tapar las cosas, sino que es actuar, y no ejecutar un 25% del capítulo 6 de inversión. Mi apuesta es por la inversión real y efectiva en Soria, tanto en el centro como en los barrios, facilitando que tengamos esa movilidad que necesitamos todos, facilitando la inversión, facilitando inversiones pero reales, que demanden los ciudadanos, no lo que a mí me gusta en cada momento. Y los barrios contarán con nosotros porque tenemos todas las inversiones programadas y establecidas, y ahí serán los nuestros. Muchas gracias, Yolanda de Gregorio, por sus propuestas en materia de urbanismo. Carlos Martínez. Miente en las travesías, miente en la depuradora, miente en la muralla y miente con los datos de inversión, señora de Gregorio. Lamentablemente la verdad es muy tozuda y los datos están encima de la mesa para que los medios de comunicación y los ciudadanos lo juzguen. Miren, la peatonalización de Mariano Granados, al margen de estar respaldada mayoritariamente por los ciudadanos, es una solución que fue juzgada ya en las anteriores elecciones, debate de la anterior campaña electoral y que respaldó mayoritariamente la apuesta de la peatonalización de la Federación de Comercio Soriana y del equipo de gobierno del Ayuntamiento de la ciudad. Por tanto, podemos plantear y hablar ya de otras cosas, y otras cosas son seguir desarrollando una altísima política inversora en otras zonas de la ciudad. Cuando hablamos de modelo de ciudad, hablamos de invertir también en los barrios. El equipamiento de las pistas polivalentes polideportivas, el equipamiento de centros cívicos, el equipamiento, la inversión de más de 1 millón de euros en asfaltado de aceras, que será siempre insuficiente, es algo que se desarrolla no solamente en el centro de la ciudad, sino en los barrios, en todos y cada uno de los barrios de la periferia. Hay que hacer mucha más inversión y por eso nuestro principal pilar de desarrollo de modelo de ciudad es la normativa y la inversión. Bien, pues ahí están las propuestas de los 4 candidatos en materia de urbanismo y movilidad. Probablemente nos hemos quedado cortos, estaríamos más tiempo discutiendo sobre este asunto, pero también es cierto que los ciudadanos de Soria lo tienen fácil con salir a la calle, echar un vistazo y sacar sus propias conclusiones en uno y en otro sentido, y también pues escuchar las diferentes propuestas. Abrimos otro bloque con la misma dinámica. Jesús de Lózar, vamos a hablar de fiscalidad. Hay cuestiones que por su carácter numérico nos deberían llevar a conclusiones objetivas, nada más lejos de la realidad, porque asuntos como las tasas o los impuestos generan mucha controversia y discusión entre equipo de gobierno y la oposición. El IBI, la tasa del agua, las medidas recaudatorias, es un campo abonado a anuncios y promesas de todo tipo. Algunas coincidirán conmigo de difícil cumplimiento. Hay que subir los impuestos para seguir impulsando el desarrollo de la ciudad, hay que mantenerlos, hay que bajarlos al mínimo. Si es así, ¿cómo se van a costear otras actuaciones? Esas son las preguntas que nos hacemos. Jesús de Lózar, minuto y medio, adelante. Sí, muchas gracias. Empezando por el IBI. En el periodo 2007-2018 se ha multiplicado más que por 2, se ha casi más que doblado. Se ha pasado un promedio de recibo medio de 123 euros a más de 250. La recaudación en 2007 era de 5 millones de euros. En el año 2018, el presupuesto, la cantidad presupuestada de IBI era de 12.920.000 y los derechos netos reconocidos, es decir, lo que de verdad se ha podido recaudar es 13.278.000. Un 3% más de lo previsto y un crecimiento en estos últimos 12 años de 8,3 millones, lo que supone un 166%, o sea, más del doble. ¿Qué planteamos desde Ciudadanos? No subir el IBI. El IBI se compone de dos factores. Uno es el tipo y otro es el valor catastral. Lo que planteamos es que se adecue el valor catastral al valor de mercado, que es la base para poder hacer que el IBI se ajuste a la realidad. En cuanto a las tasas, lo que planteamos es que cualquier subida o incluso el propio establecimiento de una tasa se haga en base a un estudio económico previo y no se puede subir de forma generalizada como ha hecho el equipo de gobierno, porque además hay una ley que lo prohíbe, que es la ley de desindexación. Es decir, no se puede subir todo con un tipo, lo que nos ha obligado precisamente a presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Muchas gracias, Jesús de Lózar. Tendrá otras 2 intervenciones más. Adelante, Teresa Madrid. Sí. Es cierto que la ciudad ha cambiado mucho y de una manera muy profunda, pero claro, eso lleva aparejado el que los gastos de la ciudad han aumentado.
y han aumentado. ¿Y eso qué quiere decir? Que también los ciudadanos tenemos que contribuir con nuestros impuestos, tasas, etcétera, a pagar ese desarrollo de la ciudad. Soria en los últimos años se ha encarecido de manera notable. Es algo que sufrimos todos los ciudadanos, pero especialmente aquellas familias que tienen más problemas para llegar a fin de mes, evidentemente. El IBI, como decía Jesús, ¿no? Los datos que apuntaba Jesús, yo tengo unos parecidos. En el 2007, 105 euros, una familia normal, no en el centro de Soria, sino en una de las calles, digamos, más de las afueras. 105, en el 2012, 152 euros, y en el 2018, el año pasado, 228 euros. Y además el IBI no solo afecta a los ciudadanos, afecta también al comercio. En el centro, ahora mismo, pagar el IBI puede equivaler, el IBI de un año equivaler a 1 o 2 puestos de trabajo. Eso hay que valorarlo también, lo que supone. Nosotros sí que creemos que hay que congelar el IBI, al menos durante los próximos 4 años, y sobre todo también acabar, hablando en general, con la ficción presupuestaria, equilibrar ingresos con gastos. Hay que revisar todas las tasas e impuestos para ver cómo se están dando y revisar la categoría de las calles para adecuar los impuestos a la categoría real de las calles. Muchas gracias, Teresa Madrid. Yolanda de Gregorio. Bueno, Adelante. Soria es una ciudad relativamente un poco cara, y en eso el alcalde ha contribuido a que sea un poco cara, subiendo los impuestos, subiendo las tasas, subiendo los precios públicos y cobrando por todo, por todo, por todo. Según criterios macroeconómicos, y eso lo dicen las teorías y la realidad, si rebajas los impuestos se produce un efecto de crecimiento económico y de desarrollo económico. Porque sí, porque el dinero está en manos de los ciudadanos, está en manos de los sorianos y está en manos de la gente, que luego la gente decide dónde lo quiere invertir. Bien lo puede destinar a ocio, lo puede destinar a cultura, lo puede destinar a viajar. Eso es lo que queremos nosotros, que los sorianos tengan el dinero en su bolsillo. Para eso llevamos a cabo una política de reducción de la presión fiscal. ¿Cómo se reduce? Progresivamente bajando el tipo impositivo del impuesto sobre bienes inmuebles, pero no solamente este impuesto, también tenemos que ver a nuestros empresarios, tenemos que ver a la gente cuando adquiere un bien, entonces también vamos a bajar un 1% el impuesto sobre construcciones, pero no solamente a todos, sino a aquellos edificios incluso que se quieren adaptar a las nuevas energías, a las nuevas situaciones. Vamos a ayudar a toda aquella persona que quiera hasta incluso rehabilitar su edificio. Esto son nuestras medidas. El impuesto de actividades económicas, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, bonificaciones de hasta el 50%, que aquí tenemos a los transportistas, que los transportistas también tienen sus vehículos. En las tasas vamos a establecer bonificaciones, porque la tasa es gasto hecho, gasto pagado. Entonces vamos a bonificarles, vamos a intentar que las empresas vengan y con todos esos paquetes de medidas fiscales vamos a trabajar y va a ser un aliciente para que vengan a nuestra Soria a invertir, porque Soria será ciudad de la inversión. Muchas gracias, Yolanda de Gregorio. Carlos Martínez. Bueno, ahí no nos vamos a poner de acuerdo, señora de Gregorio. Es imposible porque su concepto de la administración no es el mismo que tenemos nosotros. Nosotros necesitamos una administración fuerte, consolidada, con un buen nivel de ingresos, porque es la única garantía de tratar en igualdad la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, independientemente de la renta que tengan. Usted lo que plantea una administración debilitada que no pueda tener acceso a la cultura o al deporte y que precisamente, como ese debilitamiento de los ingresos, al final solo tenga cultura, deporte y servicios públicos aquellos que tengan la renta garantizada. Y ese no es nuestro modelo. Y le voy a dar algunos datos cuando habla de que Soria es una ciudad cara. Luego me remitiré en la segunda intervención precisamente al IBI, ¿no? Pero le voy a dar algunos datos absolutamente objetivos de organismos independientes. Según la Organización de Consumidores de Usuarios, la ciudad de Soria ocupa el número 51 de 54 en el precio más barato de agua. La más barata de toda España, es decir, la 54 de 54 en el precio de basura y limpieza. Según automovilistas europeos, estamos en la parte más baja del impuesto de vehículos en todos los tramos. Según Facua, el billete de autobús es el más bajo de toda España, con 0,90. Hablaba antes de ponerlo gratuito. Un pensionista paga hoy 8,30 euros al mes con todos los trayectos incluidos, es decir, 0,27 céntimos al día un pensionista de Soria por utilizar el transporte público. Tenemos la tasa media por habitante en 158 euros, el puesto número 33 dentro de los 54 capitales de provincia, según el Consejo de Economistas, muy lejos de San Sebastián, muy lejos de Salamanca, y los ingresos de tasas en relación al presupuesto son los más bajos de Castilla y León, con un 11,3%. Por tanto, estos datos son objetivos y desmontan eso de que Soria es una ciudad cara. Tendrá otras 2 intervenciones más para profundizar en esos y otros datos. Jesús de Lózar. Sí, yo quería hacer hincapié en relación con el tema de la fiscalidad en un asunto que me parece que es una auténtica barbaridad, que es el establecimiento de la licencia de apertura de establecimientos en la ciudad de Soria. Se establece en base, bueno, ya sabemos que la tasa
consiste en la prestación de un servicio y, por tanto, en el coste en el que se ha incurrido por prestar ese servicio. Bien, pues la licencia de apertura, la base para el establecimiento de la licencia son dos elementos. Uno es el IAE, el Impuesto de Actividades Económicas, y el otro es la categoría de las calles. Si es de primera, de segunda o de tercera, se incrementa en el 100%, 200%, etcétera. No tiene absolutamente ningún sentido. O sea, nos encontramos con que en una calle del centro de la ciudad la apertura de una tienda puede llegar a costar 1.000 euros. O sea, 1.000 euros. Si eso le unes, que te cuesta casi 900, la conexión con la red de agua y saneamiento, poner el contador, etcétera, nos encontramos con que si prácticamente sin hacer nada ya tienes 2.000 euros. Entendemos que es injusta, que no es legal, insisto, es una barbaridad. Y por otra parte lo que planteamos son bonificaciones, es decir, hay unos porcentajes rácanos en cuanto el equipo de gobierno, lo que pretendemos es ampliar esas bonificaciones. Incluso hay facultades que son potestativas, es decir, que se puede hacer más bonificaciones que no están incluidas en las ordenanzas y que se pueden incluir. Y por último, se tiene que objetivar la declaración de interés municipal, es decir, se puede llegar al 95% en la bonificación del ICIO, pero hay que hacerlo de forma objetiva, es decir, con criterios objetivos y que el propio inversor sepa ya lo que le puede costar la licencia del ICIO o qué beneficio o qué subvención puede obtener. Muchas gracias, Jesús de Lózar. Teresa Madrid. Sí, yo quiero decir que estoy de acuerdo con el Partido Socialista en que los impuestos son necesarios, o sea, los servicios hay que pagarlos, las obras hay que pagarlas, pero lo que los ciudadanos tienen que ver sobre todo es que ese dinero que se recauda, que encima ha ido aumentando, tiene que destinarse bien y tiene que gestionarse bien, que yo creo que eso es algo que ahora mismo no se está haciendo. Porque, pues por poner dos ejemplos, ¿no? Uno es el plan de asfaltado, al que antes me hacía referencia, que costó 900.000 euros, se le dio a Asfalgal el primer año, hace 2 años, incumplió más de la mitad del pliego y en vez de penalizar a esa empresa, al año siguiente se le vuelve a dar a la misma empresa la concesión del asfaltado. No tiene ningún sentido. Y otro buen ejemplo de mala gestión y de mala proyección y ejecución y de gasto de los ingresos de este ayuntamiento es la obra de San Juan de Rabanera. Costó en su día 800.000 euros y hemos tenido que rehacerla entera con el coste y el sobrecoste para todos los ciudadanos. Que sí, que hay que cobrar impuestos, que estamos todos de acuerdo, pero sobre todo lo que hay que hacer es gestionarlos bien y dedicarlos a lo que hay que dedicarlos y sobre todo no duplicar gastos continuamente, que es algo que este ayuntamiento hace mucho. Gracias, Teresa Madrid. Incluso le han sobrado 20 segundos. Yolanda de Gregorio, adelante. Bueno, pues como usted, Carlos Martínez, daba datos reales, yo también le voy a dar uno. El Consejo General de Economistas dice que estamos en la posición 11 en impuestos que paga cada habitante en Soria, 481,70 euros. En eso, parte de su política es la que pagamos los ciudadanos de Soria. Y esto también es un dato oficial en el que usted tiene uno, yo tengo el otro, pero la posición 11 es demasiado alta para un soriano. Y le digo que usted me está diciendo que yo no quiero políticas sociales, no, entonces no se ha leído mi programa político. Mi programa político, ¿qué es? Sí a la inversión, más del 25% que es el suyo, pero nosotros políticas sociales. Mire, yo me he estudiado hasta las 3 de la mañana toda su liquidación de su presupuesto, y aquí está. Le puedo decir lo que usted ha presupuestado, lo que usted se ha gastado, lo que ha reconocido y los ingresos que ha tenido. Con la política de ingresos más la reducción y las bonificaciones hemos establecido el cálculo y, señor, hasta nos sobra dinero. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a gestionar muy bien el presupuesto económico. Nosotros vamos a gestionar, y como bien ha dicho la señora Teresa, hay un problema en Soria, y un problema muy importante, que no se gestiona bien las partidas presupuestarias, se hace lo que usted quiere en cada momento, y no es así. Que nos escuchen a los ciudadanos de Soria, escúchennos y les diremos lo que nosotros necesitamos. Nosotros apostamos por todas las políticas sociales suyas y más incluso, porque nosotros también tenemos políticas sociales que llevamos en nuestro programa electoral por las que vamos a trabajar. Y la igualdad, ¿cómo usted lleva? Igualdad es la mía, que yo también soy mujer y tengo la misma igualdad que todo hombre. Entonces en eso vamos a trabajar. A mí no me puede decir políticas sociales, no, porque soy la reina de las políticas sociales. Muchas gracias, Yolanda de Gregorio. Me ha hecho gracia lo último. Esa autoproclamación yo no puedo ya ponerle Adelante, ningún otro calificativo, ¿no? Usted quiere bueno, bonito y barato, bajar ingresos, adelante, Carlos Martínez. Bajar ingresos y subir gastos y así cuadrar el círculo. Mira, yo le digo que a los sorianos yo lo quiero en la primera posición, pero del ranking de protección social, del ranking de inversión, del ranking de equipamiento deportivo, del ranking de equipamientos culturales y aspirando a generar más inversiones que nos generen mayor bienestar y mayor calidad de vida. Porque ustedes lo que están planteando es algo que nosotros no podemos estar de acuerdo, porque los servicios públicos de calidad, el transporte urbano, la seguridad, la protección civil, la protección social, perdón, la oferta cultural, de ocio, deportiva, o se paga con impuestos o tasas a todos los ciudadanos, o bien se paga con un precio al consumidor para que pueda pagarlo.
Y ese es su modelo, lamentablemente. La reducción de ingresos va a limitar la prestación de estos servicios públicos básicos. Y me van a permitir que hable del IBI, que por cierto el IBI parece que va a ser la bajada del IBI, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? El ungüento este que parece que sirve para todo, ¿no? Dice, mire, el IBI no grava la actividad, grava el patrimonio. Y con una rebaja generalizada del IBI, lo que están ustedes es beneficiando a los grandes patrimonios. Le va a bajar muy poquito la cuantía, sí, le va a bajar muy poquito la cuantía a ahorrarse a un vecino, mientras que aquellos que tienen 7 viviendas, 4 de ellas vacías y 3 alquiladas especulando, va a perjudicar muy mucho el ingreso a todos los vecinos de la ciudad de Soria. Y con eso vamos a limitar muchísimo los ingresos a las arcas municipales. Y eso es lo que ustedes quieren, como siempre, beneficiar al gran capital, beneficiar al gran propietario de vivienda, al patrimonio, porque, insisto, no genera actividad. Y estamos, mal que les pese, en el rango más bajo de la tabla de todas las capitales de provincia. Carlos Martínez. Oía una sonrisilla a mi izquierda. Jesús de Lozar, adelante. Es que el impuesto del patrimonio no tiene nada que ver con el IBI. El IBI es un impuesto de bienes inmuebles. Entonces, como se repite este argumento constantemente por el equipo de gobierno, es que grava patrimonio. Me llega la sonrisa. Bien, vamos. Sobre el tema de los impuestos. Evidentemente nadie va a negar que hacen falta impuestos, porque sin política impositiva, sin ingresos, no hay gastos. Pero es que la política del equipo de gobierno es más impuestos, más impuestos, más impuestos, para más gastos, más gastos, más gastos, sin control del gasto. Entonces, llevamos sistemáticamente en los últimos años un superávit presupuestario de orden de los 3 millones de euros. Entonces, ¿qué sentido tiene aumentar los impuestos si tenemos superávit? Habrá que organizarse bien, planificar bien y ejecutar mejor y controlar el gasto, cosa que no existe. Bien, y luego una cosa pequeñita sobre el tema de la tarifa del agua. Yo creo que tenemos que, entre todos, plantearnos el que no tiene ningún sentido que haya un consumo mínimo de 40 metros cúbicos y se pague independientemente del consumo que exista. Hay que diferenciar la parte fija de la tarifa de la parte variable, y por la parte fija, es decir, la que contribuye a los gastos de mantenimiento fijos, establecer un mínimo, y por Muchas la parte gracias, variable... Jesús de Lozar. Se acabó su tiempo. Teresa Madrid, último turno. Sí, yo solamente le voy a decir al señor Martínez que si está preocupado por gravar los grandes patrimonios y tal, que podría haber puesto alguna vez en marcha el artículo 6º de la ordenanza del IBI, que supone un recargo del 50% a las viviendas vacías y a las locales, que nunca se ha puesto en marcha. Si está usted tan preocupado, hubiera sido una buena manera de ejecutarlo. Y lo que digo, en los años más duros de la crisis, cuando más problemas tenían las familias para llegar a fin de mes, usted siguió subiendo el IBI. Yo creo que un partido socialista tenía que haber intentado ser un poco más empático con la situación que estaba pasando el país. Y ya le digo, había otras medidas que hubieran ido en esa línea, como ejecutar el artículo de la ordenanza que usted mismo puso en marcha. Muchas gracias, Teresa Madrid. Yolanda de Gregorio, un minuto. Bueno, pues nosotros creemos que las medidas de la reducción de la presión fiscal es la que nos va a ayudar a que los ciudadanos en Soria se queden en Soria. Mire, señor Martínez, yo solamente tengo un bien inmueble en Soria y yo quiero que me baje el IBI a mi bien inmueble. Y también quiero, se lo digo francamente, que mi abuela pague por la cuota mínima de la tasa del agua, en vez de 40 que no consume, pague 20. Y con eso lo voy a dedicar, y lo vamos a dedicar cuando gobernemos, a políticas sociales. A usted a mí no me diga que políticas sociales no. Es decir, usted no es el rey de las políticas sociales. Todo el mundo sabemos hacer políticas sociales y el Partido Popular las sabe hacer muy bien. En educación, en sanidad, en servicios sociales. Perdone, está ahora mismo, somos la comunidad autónoma número 1. Usted ahora mismo lo único que hace es malgastar el dinero en cosas y como usted le da la gana. Y eso se lo digo desde aquí. Yo me he leído el capítulo 2 y el capítulo 2, que es del gasto corriente, a ese se dedica usted, por no decir el 60%, porque el otro día dijo a personal el 24%. Señor, gástelo en verdaderas políticas sociales, no donde usted quiere y a quien usted quiere. Muchas gracias, Yolanda de Gregorio. Carlos Martínez, para cerrar este bloque. Una cuestión de alusiones, ¿no? Antes de entrar en directo. No aplicamos el artículo 6 de la ordenanza que nosotros incluimos por la dificultad jurídica que todavía no hemos encontrado para poder aplicar con certeza ese artículo y clasificar las viviendas vacías como vacías. Pues mire, usted que hace oposiciones en vez de elecciones y se dedica más a contrarrestar el criterio de los técnicos municipales, intente sentarse con ellos y ajustarla y échenos una mano. Ahí se lo pido de corazón. Pero esa es una de las cuestiones. Con respecto a la cuota de servicio de agua, estamos de acuerdo en que hay que cambiar el régimen de conceptos tarifarios, pero no el concepto de la tarifa, porque, insisto, la cuarta más barata de España, según la Organización de Consumidores y Usuarios. Y mire,
Condición del IBI, que creo que es muy importante. La cuota media de IBI en Soria está en 254 euros. Golmayo está en 232 euros. Y Olvega está en 205 euros, la cuarta más baja de Castilla y León. Si nosotros hiciéramos caso a sus planteamientos de rebajar al 0,40 el tipo, pondríamos la tasa en torno a los 210 euros, es decir, más barata que Golmayo. Esa es su propuesta de revolución fiscal, que no tiene ni pies ni cabeza y que lo que hace es recortar ingresos para aumentar unos gastos ficticios. Campana y se acabó, señor Martínez. Cerramos este bloque dedicado a la fiscalidad y vamos a abrir otro no menos importante dedicado también al empleo y a la industria, porque si atendemos a las encuestas que periódicamente se publican en los medios de comunicación, el empleo está entre las grandes preocupaciones de los españoles. La tasa de paro en Soria es la segunda más baja de España, en torno al 7%, no llega. Vinculada también esta tasa tan baja, por desgracia, a la pérdida de población. En Soria capital hay 1.800 parados que esperan su momento, y a continuación lo que queremos hacer es conocer los planes de los candidatos para fomentar el empleo, su política de personal si llegan al Ayuntamiento de Soria, y también de paso planes y actuaciones para traer algo tan vital como es tejido industrial. 1 minuto y medio, Jesús de Lózar, adelante. Sí. Básicamente, el empleo lo crean las empresas, primera afirmación. Y para eso lo fundamental es hacer un plan de atracción de empresas. Es decir, es fundamental una política de dinamización económica que cree empleo y atraiga talento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo atraer empresas? En primer lugar, hace falta una decidida voluntad política de hacerlo, que no ha habido en los últimos años, concertando la realización de esa política con entidades que desarrollen ya esa labor, como puede ser, por ejemplo, Invest Soria u otras. Hay que crear la figura del gestor de casos para que lleve de la mano a las empresas al resto de las instituciones que tienen competencia en materia de licencias, etcétera. Habría que crear una especie como de comité de enlace entre administraciones para que agilicen esta política. Crear un banco de proyectos, un banco de ideas para que todo el talento de la gente de Soria que está por todo el mundo esté al servicio de la ciudad. Trabajar en red de forma colaborativa, ¿no? Y crear una especie de grupo de presión de la gente que está que son de Soria y que están en puestos de decisión y que pueden contribuir a atraer empresas. Por supuesto hay que hacer bonificaciones fiscales, y en incentivos regionales, que es una ley estatal, hay que llegar al 50% en aquellos proyectos que sean de especial interés. Y hay que intentar que vengan empresas grandes, es decir, que son las tractoras de Gracias, Jesús de Lózar. Tendrá tiempo posteriormente. Adelante, Teresa Madrid. Sí, está claro que el empleo, la industria y el comercio, los tres están vinculados, son tres aspectos que están vinculados. Sí que creemos que es necesario promover el tejido socioeconómico industrial de Soria. Ahora mismo tenemos muchos problemas, pero uno es el polígono de Valcorba, está sin terminar, con lo cual no se pueden instalar ahí empresas. En el momento en el que ese polígono se termine, el ayuntamiento tiene que ofrecer suelo público a precio muy económico para que puedan atraer empresas, sobre todo empresas medianas y pequeñas, que son las que más anclaje tienen luego en el territorio y por tanto las que generan un empleo de mayor calidad. Luego, en el comercio local, lo hemos dicho antes, ¿no? El problema del IBI, por ejemplo, que estamos grabando mucho al comercio y al final llega un momento en el que tampoco puede generar empleo. Hay que ayudar al comercio para que genere empleo. Ahora, a través de la contratación pública, se pueden meter cláusulas sociales que apoyen el empleo, sobre todo empleo de calidad y especialmente dirigido a los grupos de personas que tienen, digamos, que son sectores más vulnerables, ¿no? Mujeres, mayores de 50, jóvenes, todos esos sectores son los que, a través de planes de empleo y con el fomento a través de las cláusulas sociales en los contratos, hay que fomentar ese empleo. Muchas gracias, Yolanda de Gregorio. Bueno, nosotros en Soria hemos apreciado, y lo vengo diciendo, y estoy de acuerdo con el señor de Lózar, las empresas, nosotros, el ayuntamiento no puede crear empleo,
pero sí que puede ayudar a que ese empleo se cree en Soria, sí que puede ir a buscar empresas y que se establezcan. En estos últimos 12 años no ha traído usted ninguna empresa ni la ha ido a buscarla. Y además le digo, desde el año 2012 se han perdido 1.035 habitantes. ¿Y sabe qué número de empresas han perdido en Soria? 103 habitantes en Soria capital. ¿Sabe el número de desempleados que tenemos en Soria? 3.580. ¿Saben cuántos tenemos desempleados en Soria capital? 2.803. ¿Y sabe cuánto en el resto de la provincia? 777. Por favor, ¿qué tenemos en Soria? ¿El mayor número de desempleados por rato de habitantes? Mire, hay que hacer un plan de empleo y hay que ir a buscar al empresario. Y usted creo que no ha escuchado al empresario nunca, ni se ha preocupado. Yo me estoy reuniendo con los empresarios. Estamos viendo la situación del polígono industrial. El otro día dice usted, 5 millones he invertido en el polígono de Las Casas. Estoy con los empresarios del polígono de Las Casas y me dicen, no, se invirtió 3 en unas bombas que no han funcionado porque la red de abastecimiento, si se ponen en funcionamiento, se rompen. A ver, ¿eso es potenciar y ayudar a que se constituyan empresas en Soria y se genere empleo? Si es así, venga Dios y lo vea. Porque de verdad le digo, señor Martínez, que así no se crea empleo. Y en el ayuntamiento le voy a decir, si usted no es capaz de gestionar su personal, que es una de las empresas más importantes de Soria, ¿cómo va a ser capaz de gestionar una empresa y traer empleo a Soria? Muchas gracias, Yolanda de Gregorio. Carlos Martínez. Fíjate, ha empezado diciendo, el ayuntamiento no puede crear empleo. Hasta en eso miente, ¿no? ¿O está equivocada? Porque el ayuntamiento no tiene competencias en materia de empleo que la tiene la comunidad autónoma, pero sí puede crear empleo. Fíjate el dato, de 300 a 420 nóminas, desde que entramos a gestionar, cuando usted lleva las riendas del ayuntamiento de la ciudad, a 420 nóminas que son las que actualmente se están desarrollando. A mí la tasa de desempleo en Soria no me vale, porque como ha dicho bien Iván en la intervención, es absolutamente ficticia, pero he escuchado a su candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, señor Mayuco, sacar pecho del 5% de tasa de pleno empleo de la comunidad autónoma de Castilla y León, cosa que es absolutamente ridícula porque la estadística enmascara una realidad que es mucho más tozuda que eso, que hemos perdido prácticamente 5.000 habitantes en la provincia en los últimos años. Pero lamentablemente nosotros sí que trabajamos para crear empleo, empleo a través de la inversión directa en infraestructuras y inversión directa en servicios públicos, aumentando la cartera de servicios públicos desde las oficinas de turismo, los centros de educación infantil, los centros cívicos, directos e indirectos, de 300 a 400 nóminas, y de 300 a 500 empleos indirectos a través de la ampliación de la cartera de servicios públicos que estamos desarrollando. Pero la política de empleo con mayúsculas la tenemos que centrar en 4 pilares fundamentales. Uno, que es la industria, a través del polígono de Las Casas y a través de Valcorba. Usted es la responsable directa del bloqueo y de la congelación durante 7 años del polígono industrial de Las Casas, que no finalizaron con ese 5%. Usted le da la risa, pero es un drama para esta ciudad que no ha podido salir. Es verdad que en periodo de crisis económicas a buscar que empresas se instalaran en Valcorba, con un anuncio que ustedes ponían siempre así de grande, que en Valcorba ni luz ni agua. Muchas gracias, Carlos Martínez. Segunda intervención de este bloque. Jesús de Lózar. Sí, sobre el tema del empleo. Bueno, yo quería terminar una cosa que había empezado antes, que es desde el punto de vista de la atracción de empresas y de la que vengan instalaciones industriales a Soria, hay que verlo en un entorno metropolitano, es decir, no únicamente en Soria capital, no únicamente el polígono de Las Casas y el de Valcorba, sino que tenemos un entorno que es Garray, que es Golmayo, que es Navalcaballo, Los Rábanos, y que la gente que va a trabajar ahí normalmente vive en Soria ciudad, Soria capital. Quiero decir que hay que plantearse las cosas no en el marco únicamente estricto y circunscrito a la ciudad de Soria, sino que hay que verlo en un marco metropolitano, o sea, teniendo en cuenta al Alfoz. Y sobre el tema de la política de personal en el ayuntamiento, que es básica para que el ayuntamiento funcione, yo creo que lo primero que había que hacer es definir la política de personal y ajustarla a las necesidades de la organización. Garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades real, en base a los principios de mérito, capacidad y publicidad, que como consecuencia trae la transparencia. Y hacer una relación de puestos de trabajo, una RPT, y convocar las plazas necesarias de funcionarios de carrera, en particular, de la que adolece actualmente la Administración. Es que es fundamental. Si tenemos una estructura de personal, una de personal eficaz, eso redunda en beneficio del conjunto, de la corporación y de la ciudadanía, y de eso carecemos actualmente. Muchas gracias, Jesús de Lózar, candidata de Soria en Común. Sí, yo retomo el tema que ha sacado Jesús de Lózar en el sentido del empleo municipal, que el alcalde precisamente en este tema es mejor que no saque pecho, en el tema de los empleados municipales, porque ha incumplido usted el 90% de los compromisos adquiridos con ellos. Se ha disparado la temporalidad hasta un 42%, no se actualiza la RPT ni los convenios, se le acumulan las denuncias ante la Inspección de Trabajo y en el Juzgado de lo Social. Hay elementos que la bolsa de auxiliares que se convocó,
que hubo irregularidades, se quedó ahí en el aire, hubo un montón de gente que se preparó, porque además hubo mucha gente que se preparó para presentarse a esa bolsa de auxiliares, se quedó ahí en el aire y ya nadie ha vuelto a saber nada de ella. Hay que cambiar esa situación de raíz, porque no va a poder usted gestionar la ciudad en condiciones si no es capaz de gestionar su casa, como decía la señora de Gregorio. Hay como básico mejorar el ambiente de trabajo, que eso es básico, abrir una nueva etapa de diálogo y otro clima de negociación, para poder aprobar una RPT consensuada con todas las partes, negociar un convenio y cubrir todas las vacantes que se generen en base a concursos de oposición basados en igualdad, mérito y capacidad, que son los pilares de cualquier administración. Bien, Teresa Madrid, muchas gracias. Yolanda de Gregorio. Bueno, menos mal que mis compañeros le quitan la razón cuando usted me llama a mí mentirosa. Menos mal que los compañeros están diciendo que yo no soy mentirosa, están hablando del ayuntamiento y están hablando de todo. Menos mal que el resto de compañeros. Le voy a decir, usted habla de los 400 puestos de trabajo. Son unos magníficos los funcionarios del Ayuntamiento de Soria, pero magníficas personas. Pero ¿quiere que le recuerde qué cantidad de dinero le da la Junta de Castilla y León para que se cree? Sí, se lo digo yo, que me la sé. 848.830 euros. Eso le ha dado para que usted contrate a personas. Ese dinero se lo ha dado la Junta de Castilla y León a través del ECIL, a través de la Consejería de Presidencia y a través de diferentes programas. Señor, yo también saco pecho cuando otros me ayudan. Pero le digo, son grandes profesionales. Y le digo, no solamente el polígono de Valcorba, también el polígono de Valcorba, ahora mismo usted gobierna el Partido Socialista. Insten a que se recepcione, usted recepcione, no eche la culpa a nadie. Usted lleva 12 años gobernando con diferentes grupos políticos, Partido Socialista y Partido Popular, y estamos en la misma situación. El centro logístico de Valcorba, ¿desde cuándo llevamos? Desde el año 2009, que sacamos la reindustrialización, después devolvimos el reindus, volvimos a hacerlo, ahora la Junta de Castilla y León da 3 millones, no me da tiempo, uy, que no me da tiempo, voy a pedir una prórroga porque no me da tiempo a acabarlo. Y además le voy a decir, mire, el plan de dinamización comercial de su presupuesto, 30.000 euros, 8.000 se ha ejecutado. Plan de atracción de empresas, 60.000, cero. Ventanilla única empresarial, 6.000, cero. Ayudas a la promoción, 10.000, 7.000. Eso dice la liquidación de su presupuesto. Si así apoyamos a que vengan empresas, que Dios venga y lo vea. Gracias, Yolanda de Gregorio. Carlos Martínez, adelante. Mire, con respecto a la política de personal, incuestionable, de 300 a 400 y viniendo de un periodo más que convulso en el que otras administraciones adelgazaron precisamente la relación de puestos de trabajo. Nosotros de 300 a 400. Y le reto a cualquiera de ustedes, como lo hice el otro día en la Federación de Empresarios, a que me traigan un convenio provincial de cualquier administración que tenga mejores condiciones laborales que el que tiene el Ayuntamiento de Soria con sus trabajadores. Les reto a ustedes en cualquier momento. Y les voy a hacer otra oferta. Cuando gobierne el Ayuntamiento de la ciudad de Soria, apliquen ustedes y colaboren en cuanto a la política de personal. Pueden ser ustedes unos perfectos gerentes del personal de la casa y ayudarnos en todas esas propuestas que a mayores han puesto encima de la mesa. Nosotros las aceptaremos de muy buen grado. Pero si hablamos de empleo con mayúsculas, vamos a generar las propuestas que tenemos que rebatir y no solamente acosar y acusar al equipo de gobierno de algo que son mentiras. Ustedes nos han acusado de que no se ha creado ninguna sola empresa. Uno de los pilares fundamentales con respecto a la industria, plan de competitividad en el polígono de las casas, más de 5 millones de euros, resuelto el problema de la presión, que no se entera, resuelto el problema de la presión que viene del Bellosillo. Señor Angulo, no me corte, por favor, Valcorba, con dotación, pero señora de Gregorio, ya me ha cortado, ¿no? Valcorba, con la dotación de equipamientos del centro logístico y de las naves nido. El pilar siguiente es el comercio, el pilar siguiente es el turismo, el pilar del emprendimiento. Solamente con los convenios firmados con la Cámara de Comercio se han constituido, y ese es el dato, señora, 100 empresas con más de 150 empleos, indirectos, influidos a través del programa Impulso Emprende. Esos son datos de la propia Cámara de Comercio que usted se empeña en negar rotundamente, o no reconocer. Hemos dejado un poco de margen más a Carlos Martínez, candidato socialista, por esas interrupciones. Yolanda de Gregorio. Le iba a pedir que se modere, haga lo que quiera. Jesús de Lozar, un minuto. Fluido, ¿no? Vale. Adelante, por supuesto. Bien, voy a tratar en un minuto básicamente 3 temas. Uno, el tema de los emprendedores, cómo apoyarlos. Yo creo que hay que crear la figura del agente de dinamización, hay que establecer un convenio de colaboración con las asesorías para que continúen la labor de apoyo al emprendedor y hay que establecer bonificaciones fiscales. En cuanto al tema de Valcorba, y la excusa que ha utilizado el equipo de gobierno de forma sistemática para no hacer un plan o una política de atracción de empresas. En Valcorba existen empresas, y una empresa además muy grande, Copiso, y hay además unas naves para emprendedores, las naves nido. Es decir, ¿qué
O sea, ¿por qué no se ha hecho esa política de atracción de empresas? Porque siempre se nos ha puesto la excusa de que Valcorba no existía. No existe, pero existe cuando se quiere. E insisto, hay en Avesnido y hay una gran empresa instalada en Valcorba. Y luego, sobre el tema de la política de personal en el ayuntamiento. Yo no niego el dato, aunque yo he pedido el informe de vida laboral a una fecha determinada y a mí me salen 337 trabajadores. Puede que haya más, entre funcionarios y laboral. Puede que haya más, digo, después de que yo haya pedido. Se le acabó el ese tiempo, informe. Sur de Lócer. Hay que mirar el reloj en la pantalla de vez en cuando. Adelante, Teresa Madrid. Sí, solamente ya dar unos apuntes. Que yo sobre el empleo municipal, yo sí que le animo a que hable con los trabajadores de la casa y que vea usted cuál es el ambiente general que hay. Y ojalá de verdad podamos empezar una nueva etapa de diálogo para que todo esto sea mucho más fluido, porque realmente yo creo que hace falta, porque crear un buen ambiente de trabajo es imprescindible para cualquiera. Pero luego sí, creo que aparte del empleo municipal, lo básico son las otras dos partes, los planes de empleo del ayuntamiento, generar más planes de empleo, sobre todo que sean programas, intentar que sean un poco más ambiciosos en el tiempo y sobre todo destinados a personas en situación más vulnerable y en sectores estratégicos, medio ambiente, turismo, innovación y por supuesto, como decía al principio, promover el tejido industrial, acabar el polígono de Valcorba para que de la mano de otros agentes sociales vinculados al mundo empresarial poder desarrollar un plan de empresas serio. Muchas gracias, Teresa Madrid. Concluye su bloque dedicado a la creación de empleo y a la atracción de empresas. Adelante. Mire, señor Martínez, me ha tendido la mano y la tiene. Yo con el empleo público la tiene, porque soy funcionaria y sé cómo se gestionan los recursos humanos. He sido coordinadora de función pública y de verdad que cuente conmigo para ayudar al Ayuntamiento de Soria con sus empleados públicos. Me va a tener para todo. Y también le hago una pregunta. ¿Sabe usted cuánta gente se va todos los días a Olvega a trabajar? Más de un centenar de personas de Soria se va a Olvega a trabajar. El señor Emiliano Revilla, que es concejal, que también forma de parte de un ayuntamiento, ha sabido atraer empresas. Entonces, ¿qué tiene el señor Emiliano Revilla y qué tiene el ayuntamiento de Olvega que no tiene el ayuntamiento de Soria? Mire, voluntad, ganas, buscar empresas, generar empleo, traer a la gente, dinamizar económicamente, ayudar económicamente, es decir, formar a la gente. Nosotros vamos a instar a la Junta de Castilla y León a que nos cree un centro de formación para buscar esos puestos de trabajo, pero no solamente le digo eso, sino que apostamos por la universidad, vamos a hacer que Soria sea la ciudad de la formación profesional, la ciudad de la universidad y vamos a establecer convenios de trabajo con esas empresas. Gracias, Yolanda de Gregorio. Carlos Martínez, su última intervención. ¿Qué tiene Olvega? Suelo. El suelo que usted nos ha negado durante 7 años, no culminando el 5% de la ejecución del polígono por parte del Gobierno de España. Suelo. Esa es la parte fundamental que nos diferencia con... Si no llevo política nada más que un día y medio. Yolanda de Gregorio, por favor. Nos paramos el tiempo, ¿no? Suelo, señora de Gregorio, es lo que nos falta y lo que nos ha faltado por su congelación durante estos últimos 7 años. Han hablado de bonificaciones fiscales y se lo dije el otro día y le repito el dato. La factura fiscal de una empresa, de una pequeña empresa que le compete al ámbito municipal es un 0,83% del total de la factura fiscal, un 5% en las grandes empresas. Vamos a hablar de grandes bonificaciones fiscales para que atraigan las empresas cuando se están jugando el 0,8% de bonificación fiscal. Por eso nosotros planteamos lo contrario, planteamos una política de empleo que genere, a través de los 4 pilares, cultura emprendedora, a través de la industria, plan de competitividad en el polígono de las casas, equipamiento y convenio con las administraciones para un plan de atracción de empresas en Valcorba, los pilares de comercio y turismo como pilar de desarrollo económico básico para la ciudad de Soria y continuar con la política emprendedora desde la educación y a través de la cultura, a través de la oferta universitaria, coordinando todas las áreas de educación de forma transversal ligadas a la creación de empleo, con la Federación de Empresarios y Cámara de Comercio. Se acabó el tiempo de Carlos Martínez y el resto de candidatos dentro de este bloque dedicado al empleo y la atracción de industria. En este punto vamos a hacer una pausa de 5 minutos en la que los diferentes asesores van a poder acercarse hasta aquí, a hablar con los diferentes candidatos. Yo les insto a seguir participando a través de la red social Twitter con ese hashtag Debate8Soria. Nos vemos en 5 minutos con la recta final de este debate municipal A4.